Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase de procedimiento de familia, siendo hoy jueves 10 de febrero. En la clase anterior estábamos hablando acerca del proceso declarativo verbal sumario y estuvimos haciendo referencia específica a los procesos de fijación, aumento, disminución o exoneración de cuota alimentaria. Vamos hoy, en la medida de lo posible, a tratar de terminar el tema o al menos a continuar con el mismo. El siguiente punto es el restablecimiento de derechos de los menores de edad. Esta figura del restablecimiento de derechos está creada con el Código de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 1098 de 2006. Ese proceso de restablecimiento de derechos, uno puede decir que tiene dos etapas o dos formas. La etapa administrativa, que la lleva a cabo Bienestar Familiar en cabeza del defensor, y la etapa judicial, que se lleva ante los jueces de familia. El proceso como tal de restablecimiento de derechos se trata de cuando una persona, un menor de edad, tiene un derecho que se ha vulnerado o que está en peligro de vulneración, se puede iniciar para evitar la vulneración o para resolver la circunstancia que se ha violentado, ¿sí? Entonces aquí caben cualquier cantidad de circunstancias: abusos físicos, sexuales, abandono, desnutrición, o sea, una cantidad enorme, porque estamos hablando de restablecimiento de derechos, de restablecer los derechos del menor de edad. Entonces, por ejemplo, problemas con visitas, custodia, se puede revisar ahí, problemas con alimentos, o sea, hay una infinidad de cosas que se pueden resolver. Ese proceso implica la revisión de todos los ámbitos del menor de edad, mirando, por ejemplo, su parte nutricional, la parte educativa, vacunas, la parte psicológica, en fin, una cantidad de circunstancias donde se utilizan diferentes personas que componen, digamos, las auxiliares de la justicia para colaborar con ese caso Hola, y mirar qué ¿aló? se puede hacer. ¿Aló? Una vez se determina el restablecimiento de derechos, entonces, estoy hablando aquí artículo 50 y siguientes, se pueden tomar un montón de acciones. Miremos lo que dice el artículo 50, dice: restablecimiento de derechos. Se entiende por restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados. Y estamos hablando de cualquier derecho. Acá estaba lo que yo les decía sobre la verificación del estado de las personas. Entonces dice: verificación de la garantía de los derechos. En todos los casos donde se ponga en conocimiento la presunta vulneración o amenaza de los derechos de un niño, niña o adolescente, la autoridad administrativa competente emitirá un auto, autoridad administrativa, esto no está en el juzgado, emitirá un auto de trámite ordenando a su equipo técnico interdisciplinario, esa era la palabra que está buscando, equipo técnico interdisciplinario, la verificación de la garantía de los derechos consagrados en el título 1, capítulo 2 del presente código. Entonces se hace una valoración inicial psicológica y emocional, valoración de nutrición y revisión de esquema de vacunación, valoración inicial del entorno familiar, redes vinculares, identificación de elementos protectores y de riesgo para la garantía de derechos, verificación de la inscripción en el registro civil de nacimiento, verificación de la vinculación al sistema de salud y seguridad social, verificación de la vinculación al sistema educativo, ¿sí? Se hace toda una revisión para ver el estado de la persona y cuáles son los derechos que se han vulnerado, que están en peligro de vulneración y que tienen que restablecerse. ¿Listo? Y acá más adelante se nos habla de las figuras o de las medidas que se pueden tomar para efectivamente restablecer los derechos. Entonces dice: son medidas de restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes las que a continuación se señalarán.
Para el restablecimiento de los derechos establecidos en este código, la autoridad competente tomará alguna o varias de las siguientes medidas. Primero, amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico de los padres o los custodios del niño. Dos, retiro inmediato del niño, niña o adolescente de la actividad que amenace o vulnere sus derechos o de las actividades ilícitas en que se puede encontrar y ubicación en un programa de atención especializada para el restablecimiento del derecho vulnerado. O sea, el niño no puede Profe, qué permanecer. pena. Dígame. Profe, en ese inciso número 2, estaríamos hablando de los hogares de paso o los hogares sustitutos, ¿cierto? Sí, ya voy para allá. Eso era lo que iba a decir. Me quitaste las palabras de la boca. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que nos damos cuenta de que el niño no puede permanecer en su familia nuclear o en la familia de origen, porque ahí es donde se están vulnerando, donde está en peligro de vulneración, que hay una circunstancia que nos impide dejarlo ahí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es retirarlo de ese entorno, pero entonces, ¿qué hacemos con el pelado? Entonces, ahí es donde acudimos a los hogares de paso o a los hogares sustituto, que están regulados por acá más abajo. Entonces, tenemos la ubicación en medio familiar, que es este, la ubicación en hogar de paso, que son este, y la ubicación en hogar sustituto. Entonces tenemos tres posibilidades. La ubicación en medio familiar, que es esta, que está en el 56, lo que hace es buscar a alguno de los parientes del niño y ubicarlo ahí. O sea, porque sigue siendo su familia, que sería lo ideal. Entonces buscamos a alguno de los parientes que quiera y pueda tener al niño y lo dejamos ahí. Y durará 6 meses, un término inicial, pero puede extenderse otro tanto, ¿sí? La ubicación en el hogar de paso es una cosa de emergencia, que necesitamos sacar al niño ya y no tenemos todavía en dónde ubicarlo, entonces lo ponemos en un hogar de paso y este durará máximo 8 días hábiles. Es una cosa, o sea, ya, porque necesitamos hacerlo ya, entonces, y no tenemos para dónde mandarlo, entonces lo mandamos para un hogar de paso. 8 días hábiles máximo. Y la que ya, digamos, podría reemplazar en caso de que no haya medio familiar es el hogar sustituto, en el cual también puede ser por 6 meses, prorrogable en otro tanto. ¿Listo? Así es como funciona esto. Dígame. Y entonces, ¿cuándo se busca la familia extensa para que puedan tener como, por ejemplo, a veces no hay familias que dicen, no, yo no lo puedo tener porque no tengo capacidad económica, alimentaria, para yo poderle darle unas buenas garantías al menor? Entonces, ahí se busca también la familia extensa o inmediatamente se activa el mecanismo de ¿cómo se llama? Hogares sustitutos o hogares de paso. A menos que se encuentre la familia de una, generalmente para hogar de paso y luego medio familiar. A menos que eso sea inmediato, pues lo de la familia. Entonces, mire lo que dice acá la ubicación en medio familiar. Es la ubicación del niño, niña o adolescente con sus padres o parientes cuando estos ofrezcan las condiciones para garantizarle el ejercicio de sus derechos y atendiendo a su interés superior. ¿Por qué dice a los padres? Porque, por ejemplo, vive con la madre, hay que mandarlo con el padre, por ejemplo. La búsqueda de parientes para la ubicación en medio familiar, cuando a ello hubiere el hogar, se realizará en el marco de la actuación administrativa. Esto es durante los 6 meses del término inicial para resolver su situación legal y no será excusa para mantener al niño, niño o adolescente en situación de declaratoria de vulneración. Los entes públicos y privados brindarán acceso a las solicitudes de información que en dicho sentido eleven las defensorías de familia, las cuales deberán ser atendidas en un término de 10 días. Pero el que vos estás hablando en específico es antes de la declaratoria de adopción, donde se busca la familia extensa para ver si alguien se puede quedar y quiere quedarse con el niño y no tener que darlo en adopción para otra familia diferente. Entonces, se ubica en la familia sin tener que pasar por el trámite de adopción, ¿ya? Porque la adopción se da en el marco en el que nadie de la familia extensa lo quiera o pueda tener y por lo tanto entonces es necesario buscar una familia diferente. ¿Listo? Listo, profe. Entonces tenemos acá medidas de restablecimiento. Entonces la primera es la amonestación y el curso pedagógico, que le dicen a los padres o cuidadores que tienen que asistir a un curso y se les hace una amonestación frente a la conducta que puso en riesgo los derechos o que vulneró los derechos del niño. ¿Listo?
La segunda es el retiro inmediato del niño, que fue lo que estábamos hablando de ponerlo en un hogar sustituto, en hogar de paz o en el medio familiar. Ubicación en medio familiar para que quede ahí ya de una vez en medio familiar. Ubicación en centros de emergencia para los casos en los que no procede la ubicación en hogares de paso. Aquí es cuando tenemos circunstancias como violencia física, violencia sexual, etcétera, donde se necesitan unos apoyos especiales y específicos y es una circunstancia, como lo dice ahí, de emergencia. Entonces hay unas rutas establecidas muy específicas dependiendo del caso, de lo que se esté haciendo y del lugar donde se está. ¿Sí? Profe, qué pena, te hago otra preguntita. Hola. Sí, dígame. Profe, por ejemplo, digamos que todavía no se ha hecho un trámite administrativo por una vulneración de unos derechos, sino que, por ejemplo, la Policía de Infancia y Adolescencia se da, por ejemplo, de cuenta de que se están vulnerando unos derechos, bueno, no que están vulnerando unos derechos, que hay una denuncia y que llaman a la Policía de Infancia y Adolescencia, o que la Policía de Infancia y Adolescencia ve un niño por la calle, y por ejemplo, ¿qué pasa desde que la Policía de Infancia y Adolescencia retiene a ese niño o coge a ese niño? ¿Para dónde lo lleva? ¿El niño tiene que dormir en el CAI? ¿O inmediatamente tiene que llamar a Bienestar Familiar? ¿Ellos tienen que operar 24/7? O sea, ¿cómo sería ese momento desde que aprenden el niño hasta que lo llevan a un hogar sustituto? Porque pues los hogares sustitutos o ves los hogares de paso, creo que son los que duran como que 8 días. La norma, pues por ahí lo logré Sí. como percibir. Entonces, lo primero que tiene que hacer la policía en caso de encontrarse con una circunstancia así con un menor de edad, sea que el menor de edad está delinquiendo, sea que lo están vulnerando los derechos o cualquiera de las anteriores, siempre que hay un menor de edad, inmediatamente tiene que ponerse a disposición del defensor de familia en bienestar familiar, ¿cierto? Inmediatamente, ¿ya? O sea, si permanece con la policía un rato es porque no lo han ubicado, porque ya viene por alguna cosa así, pero inmediatamente hay que ponerlo a disposición del defensor de familia. Y el defensor de familia, mientras hace sus tareas de ubicar quién es el pelado y dónde está y quién es la familia y todo esto, entonces lo puede mandar para un hogar de paso, ¿cierto? Mientras se resuelve el asunto de, bueno, ¿y este pelado quién es? ¿Y quién es la familia del pelado? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y dónde están? ¿Sí? Entonces se puede mandar al hogar de paso. Pero si ya sabemos y ya está identificado plenamente, entonces puede ubicarse en medio familiar mientras se resuelve qué medida se va a tomar para restablecer los derechos de la persona. ¿Sí? Porque dependiendo de la circunstancia, se van a tomar unas medidas o se toman otras. Siendo la más grave de todas la adopción. Pero la adopción implica que se han conjuntado una cantidad de factores que hacen inviable que la persona permanezca en su familia de origen ni en su familia extensa, entonces hay que buscar una nueva familia. Pero lo que te digo es una cosa más extrema, ¿sí? Que pasa con más dificultad que todas las otras cosas. O sea, para llegar allá, eso es lo último que va a pasar, para llegar a ese punto de la adopción. Sin embargo, pues como hay tantas personas, por eso hay tantos niños en esa circunstancia. Y además que ese no es el único camino para llegar a la adopción, porque también está cuando los padres dan adopción a los hijos o los niños expósitos, que son los que los dejan como Moisés en una canastica y no se sabe quién es la familia, ¿ya? Entonces ahí pues ese proceso es todavía más complejo porque tienen que identificar la familia y no la hay, no es posible, entonces adopción. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, ¿qué otras medidas hay? Mire que la quinta es la adopción, esta de acá, pero eso pareciera que fuera como que, ay, bueno, nada, listo, pelado, listo, ya, adopción, nada, déjelo a esta gente. No, porque eso es un proceso enorme que hay que hacer y que tiene muchos pasos. Dentro de ese proceso tiene que hacerse la parte administrativa, donde bienestar familiar y el defensor de familia analizan las circunstancias de los posibles adoptantes y del niño para mirar si es viable, si tienen las aptitudes y actitudes necesarias para lo mismo. Y al final, si todo se hizo de manera correcta, ellos dan el visto bueno
pero ahí no pasó nada. Entonces de ahí se pasa a la etapa judicial donde el juez revisa todo el proceso, desde estas primeras fases hasta llegar a la adopción como tal, y el juez decide si sí o si no. Y no es extraño que un juez no apruebe la adopción, que él diga, no, no, un momentico, aquí algo se hizo mal. Eso no es extraño. Ha pasado, no es de todos los días tampoco, pero ha pasado, y hay veces que son unas circunstancias muy traumáticas y todo, pero como el juez es el último garante de los derechos, si algo no se ha hecho correctamente, él no puede dar ese último paso que es tan importante como la adopción, donde se rompen pues los vínculos que tiene el menor de edad con su familia biológica. Entonces, eso sí es muy importante. Todo esto que les estoy diciendo está regulado acá dentro del Código de Infancia y Adolescencia. En el 53 están las medidas. Acá más abajo está, mire, la amonestación, mírela acá. ¿Sí? ¿Y qué pasa si incumple la medida? Las ubicaciones en los diferentes medios. Vinculación a los programas de atención especializada para el restablecimiento de derechos. Y aquí empieza con el tema de la adopción. Entonces, ¿quiénes son las autoridades de la adopción? ¿Cuándo procede la adopción? Efectos jurídicos de la adopción, acciones de reclamación, el consentimiento, solidaridad familiar, requisitos para adoptar, cuáles son los requisitos que usted necesita para adoptar un niño en Colombia, ¿sí? Que tiene que ser personas solteras o cónyuges conjuntamente, todo esto. Adopción de mayores de edad. ¿Cómo funciona la adopción de mayor de edad? ¿Cómo funciona la adopción de niño, adolescente indígena? Prelación de adoptantes colombianos sobre los adoptantes internacionales. ¿Cómo es la adopción internacional? ¿Cómo es el programa de adopción? ¿Ya? Prohibición de pago, reserva de los datos, derecho del adoptado a conocer a la familia, sistemas de información, requisitos, Entonces, mira, pues que acá está regulado todo esto en profundidad, además de algunas otras normas adicionales que regulan el tema. ¿Listo? Y en el capítulo que sigue nos habla de las autoridades competentes para el restablecimiento de derecho. Entonces, como primera de ellas nos pone el defensor de familia. ¿Cuáles son los deberes y las funciones del defensor de familia? Esto ya lo habíamos analizado cuando vimos en clase anterior esto. Que estuvimos mirando la diferencia entre las comisarías de familia y las defensorías de familia. Estos numerales que yo les mostré acá, esos numerales están extraídos directamente de acá, de la norma, de esto, de funciones y deberes, esto que está aquí. Comisarías de familia, creación y composición y reglamentación, funciones, de acá a aquello, todo eso. ¿Listo? Funciones de la Policía Nacional para garantizar los derechos de los niños, niños y adolescentes. Entonces, vea la policía, ¿qué es lo que va a hacer la policía? Obligación, información, organización, calidad de la policía, control disciplinario. Yo pues. Bueno, mientras la página va cargando. Entonces, como este restablecimiento de derechos implica tantas cosas y es tan importante porque implica proteger o garantizar los derechos de los menores de edad, entonces por eso está tan regulado el asunto. Además, esta figura es nueva, se creó con este Código de Infancia y Adolescencia. Es decir, antes habían cosas similares, pero no se llamaba de esa manera, se llamaba de otra forma. Entonces, cuando sale este Código de Infancia y Adolescencia, el legislador se preocupa porque quede muy bien regulado todo, cómo se hace y demás, sobre todo teniendo en cuenta ¿cómo lo llamáramos? Lo jodido, pues, de una medida tan fuerte como, por ejemplo, la adopción del menor de edad. Esta página no quiere cargar, porque les quería seguir mostrando que, pues, la regulación es más amplia, pero, pues, ave María.
Espérenme a ver si lo busco en una que no sea la página del Senado. Un segundito. Profe. Entonces, es claro, o sea, el defensor de familia mediante resolución declara al niño en estado de adoptabilidad, pero siempre debe de ir al juez de familia para que avale eso. Yo tenía el vago conocimiento que era si interponían recursos pues quien se veía vulnerado con una especie de recurso ante el juez de familia, pero no, siempre debe de ir para que el juez de familia dé la última. Pero mire cómo eh, funciona, mire, le sí, señor. desgrano más o menos cómo funciona la adopción. Entonces, tenemos al pelado que le están siendo vulnerados sus derechos, ¿cierto? Se inicia el proceso de restablecimiento de derechos administrativamente por el defensor de familia y se llevan a cabo pues los pasos necesarios, pero ante la gravedad de las circunstancias se comunican con la familia extensa, que es un gentío el berraco hasta el 6º grado. Y entonces definitivamente no, hay que dar el niño en adopción porque no, con la familia no se puede. Entonces, ¿qué hacemos ahí? El defensor de familia entonces expide la resolución de adoptabilidad, es decir, que esta persona va a iniciar un proceso para adopción. Entonces, la persona es entregado a bienestar familiar a uno de los centros especializados de adopción que tiene bienestar familiar o a alguno de los centros privados que son vigilados y controlados por bienestar familiar. Acá en Medellín hay dos. Uno que se llama la casa, pues, la esta de María y el Niño, que queda allí en la Loma de los Balsos en el Poblado, y la otra que queda como por el Águila Descalza, que se llama la Casita de Nicolás. ¿Sí? Esos dos son los únicos dos centros privados vigilados y controlados por bienestar familiar que pueden hacer adopción, o ya están los centros específicos de bienestar familiar. ¿Listo? Entonces, por la parte del niño, porque este proceso tiene dos aristas, por la parte del niño y por la parte de los padres. Entonces, por la parte del niño, el niño está en el centro de adopción y entra al sistema de bienestar familiar como adoptable, llamémoslo de esa forma. ¿Listo? Entonces, se pone en pausa ese proceso. Por el lado de los padres, aparecen los padres o el padre, porque también puede ser una persona soltera que desea adoptar. Entonces, esta persona se tiene que acercar a bienestar familiar, no directamente al centro, a bienestar familiar, y dice, deseo adoptar. Entonces se inicia pues llenando unos formularios y unas cosas, y a partir de ahí se empiezan a hacer unos análisis de esa persona. Entonces se hace reunión con psicólogo, con trabajador social, le hacen visitas domiciliarias a él, incluso visitas al trabajo, visitas a los familiares, en fin. Esto con miras a identificar si la persona sí es apta con P para adoptar. Es decir, que tiene los suficientes medios económicos, no hay que ser millonario, pero sí tener suficiente para mantener una persona, que psicológicamente tiene las capacidades para hacerlo, que se encuentra en un ambiente sí, es decir, no, lo que les digo, no hay que ser millonario, pero tiene que tener unas condiciones óptimas para adoptar. Ese proceso se puede demorar de 1 a 2 años, ese proceso en bienestar familiar que hacen los padres, para que al final bienestar les diga, sí, usted sí puede adoptar, de 1 a 2 años más o menos. Una vez que la persona dice, que le dicen, sí, usted puede adoptar, entonces se hace una reunión con ellos y se pregunta cuáles son las preferencias. La gente piensa que la adopción es como cuando usted va a ir a comprar un buñuelo y dice, deme ese que está ahí, ¿sí? O una dona, esa de chocolate. No, eso no es así. Generalmente se le pregunta a las personas las preferencias de edad y demás. Todo el mundo quiere adoptar a Jesucristo, un bebé mono de ojos azules que haga milagros, pero desgraciadamente en este país somos así. Entonces eso no es lo más común. Si la persona no tiene ninguna preferencia, entonces se busca, dependiendo del rango de edades, porque tiene que haber una diferencia de 25 años, si no estoy mal, entre el adoptante y el adoptivo, a una persona que sea físicamente similar al adoptante, en la medida de lo posible, pues. O también, si la persona tiene una preferencia especial, por ejemplo, una persona de difícil adopción en Colombia, hablamos de los niños indígenas, rom, los niños afrodescendientes,
¿Por qué difícil la adopción? Porque la mayoría de la población en Colombia no es afrodescendiente, entonces si nos basamos por ese punto de el parecido físico, pues entonces es más complejo. Lo mismo que las personas que tienen enfermedades o discapacidades, eso hace que sean de difícil adopción. ¿Listo? Pero si la persona quiere, lo puede hacer. Por ejemplo, como ustedes saben, Angelina Jolie es famosa porque son 2 o 3 niños adoptados, que una la adoptó en África y el otro en Tailandia o Filipinas o algo así. Entonces, los hijos de ella son los que tuvo con Brad Pitt, que son así como ellos, monos. La niña de África, se llama como Sahara o algo así, ¿sí? Que es una niña afrodescendiente, y el niño que es con facciones asiáticas, pero morenito, ¿sí? Porque allá en Filipinas o Malasia, en esa parte de África, son así como morenitos, pero ojirrasgaditos. Entonces, ellos son adoptados porque ella buscó, digamos, hacer un acto altruista con esas personas en específico. ¿Listo? Entonces, muy bien. La persona le dicen, bueno, yo quiero adoptar un niño, una niña de entre tal edad y tales edades. Entonces, Bienestar Familiar busca en los perfiles que ellos tienen para ver si hay personas que hagan match con esos posibles padres. Cuando encuentran, entonces hacen una reunión con los padres y se vea, tenemos 1, 2, 3, 4 personas que pueden encajar con lo que ustedes están buscando. Les hablan de los perfiles de las diferentes personas, una persona de tal edad, que vive en tal parte, que ta. Y se puede programar una reunión o una visita al centro de adopción donde está la persona. Si ellos acceden, entonces van y van al centro de adopción y se pueden reunir con el niño, ¿sí? Como a ver si hay química y toda la cosa. Si quieren, incluso se puede pactar como una salida con ellos, que vayan a la casa y que miren a ver un fin de semana, toda la cosa, a ver cómo está. Pasado eso, entonces se hace una reunión tanto con el niño como con los padres y se hacen análisis con psicólogos y trabajadores sociales para ver si ambas partes están ok con la adopción, si ambos están de acuerdo en generar ese vínculo. Incluso al niño también se tiene en cuenta, ve, mira a estas personas, ¿cómo te parecen? Si eso es correcto y dicen todo está ok, entonces el defensor de familia expide la resolución de adopción. ¿Listo? Y le entregan el niño a los padres. Pero ahí no se acabó el asunto. Ahí empieza lo bueno. Porque ahí pasamos al proceso judicial. Ahora sí. En ese proceso judicial, el juez revisa todo lo que te acabo de decir. Si faltó por llamar a una persona, no se aprueba. Si se saltaron una prueba con un psicólogo, con un trabajador social, no se aprueba. O sea, eso tiene que ser súper clave. Si todo está correcto, entonces el juez al final produce la sentencia de adopción, la cual ordena que se registre en el registro civil y ahí sí quedó adoptada la persona. ¿Listo? Ahí sí ya tiene una nueva familia esa persona. ¿Cuánto se demora el proceso desde que los padres dicen quiero adoptar hasta que salga la sentencia? De 1 a 5 años más o menos. Más o menos. ¿Sí? Puede durar 2, puede durar 3, puede durar 4, puede durar 5, mientras que se hace todas las visitas y los análisis con ellos, las reuniones con las personas, que si quiere, luego la resolución de adopción, luego todo el proceso. Entonces se demora todo eso. ¿Listo? Pero la persona puede estar incluso viviendo con el niño desde que se da la resolución de adopción de bienestar familiar. Pero solo hasta que se dé la sentencia de adopción es que realmente queda adoptado. En el caso de los extranjeros es muy jodido porque ellos tienen que vivir en Colombia
y permanecer en Colombia hasta tanto se dé la sentencia. Hay una parte del proceso que lo pueden hacer desde su país de origen, pero ya cuando empieza el proceso con bienestar familiar para revisar con quién pueden estar y conocerlo y estar con la persona y eso, y que la resolución de adopción y el proceso judicial tiene que estar radicado en Colombia. Entonces implica que en Colombia se tienen que radicar por ahí mínimo 2 años, mínimo, mínimo, mínimo. Entonces es muy difícil. Entonces, cuando hablamos de la adopción, es un proceso muy largo y que tiene mucha complejidad, porque la idea es tratar de proteger los derechos de los menores de edad. El proceso es tan quisquilloso y el proceso es tan complejo para tratar de garantizar los derechos de los menores de edad, que incluso uno puede decir que se vulneran los derechos de los menores de edad. ¿Por qué razón? Porque es que el proceso se demora tanto que las personas se demoran muchísimo para realmente tener una familia. Entonces, es muy difícil y hay muchas personas que no son adoptados. Entonces, están en el centro de adopción hasta que cumplen la mayoría de edad, y ahí hay unos entidades especiales que tiene el Estado para darles educación y demás, y ya que las personas se puedan valer por sí mismos y que no fueron adoptados. ¿Sí? Y pasa mucho. O sea, es muy común que eso ocurra. Profe, yo tengo una duda respecto a, por ejemplo, que sea un familiar, un niño que supongamos mi hermano, ¿cierto? Tuvo un hijo, es mi sobrino, y en un accidente, lo que sea, mi hermana se murió y el esposo también. Entonces quedó mi sobrino solo, ¿cierto? Entonces, si yo quiero, pues, como hacerme cargo de él, el procedimiento también tiene que ser como el mismo, ¿no? También tiene que aplicar, o no también lo analizan y todo, o ahí, ¿qué se haría No, pues, con el... ahí no es lo mismo, porque usted no va a adoptar al sobrino, ¿ya? A Ujú. menos pues que O que esa uno se sea no la quiera idea, hacerlo, pero eso es diferente. Eso ya. es otra cosa muy diferente. En ese caso, lo que se hace es que hay que determinar quiénes van a ser los custodios o el custodio del hijo cuyos padres han fallecido. Entonces, como los padres eran quienes ejercían la custodia y la patria potestad, hay que establecer eso en otra persona. Entonces se busca a los familiares cercanos y también se hace un análisis. Obviamente primero hay que preguntarles, ¿cierto? Pero si hay varios que están de acuerdo, pues se hace un análisis a ver quién puede darle como mejor bienestar al niño, porque al fin y al cabo los derechos de los niños son preferentes. Y dependiendo de eso, de quién puede dar ese mayor bienestar, es que se establece quién va a ser la persona, el custodio del niño. Pero el niño sigue siendo hijo de los padres fallecidos. O sea, no es necesario que sea adoptado, sino que esa persona es quien lo va a criar y quien va a tener la patria potestad y la autoridad y todo, pero sigue siendo hijo de esas personas. Porque es que acordate que la adopción lo que hace es romper con los vínculos familiares que tenía esa persona y crea unos nuevos vínculos con los nuevos padres. ¿Se pudiera adoptar? Sí, se pudiera adoptar, pero es una circunstancia distinta, porque en Colombia no existe la adopción directa solamente en el caso de los cónyuges, de que el hijo del cónyuge es adoptado por la otra persona, ¿cierto? Por el otro cónyuge o compañero permanente. Entonces, es muy complejo. La adopción directa es cuando yo digo adopto a esa persona. En Colombia no se puede, porque eso podría generar circunstancias eh, ¿cómo es que se llama eso? De corrupción o circunstancias así. Entonces no está permitido la adopción directa. Entonces se vuelve más problemático, ¿sí? Pero en ese caso funciona pues así, de esa forma, como te lo digo. Sí, pero pues precisamente por eso preguntaba, porque sé que la adopción directa pues no está permitida. Entonces yo decía, pues, pero en caso de, por ejemplo, que uno diga, ay, no, es que el niño quedó muy pequeño, yo quiero pues adoptarlo, pues es mi sobrino, yo quiero adoptarlo pues para que tenga todos los mismos derechos, pues que pueda heredar, como si fuese mi hijo, realmente que sea mi hijo, ¿cierto? Ujú. Entonces ahí sí pues pensé que pues que el proceso también era, no sé cómo sería el proceso, pues supongo que sí es diferente, Sí, porque sí, supongo sí, que es igual otra cosa el niño diferente. va a estar viviendo conmigo,
Pues él no va a entrar de pronto como todo el proceso de hogares de paz, O hogares sea, hay posibilidades de hacerlo, sí, pero ya estamos hablando de otra cosa diferente, entonces uno tendría que volver a pasar por el mismo sistema de adopción para que se apruebe esa adopción, lo cual sería, digamos, un caso especial. También se puede hacer, pero es más complejo, es mucho más complejo el asunto. Gracias. Ujú. Profe, esa custodia también se hace mediante resolución, o sea, del No, no, defensor eso de es con familia. sentencia, no, 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 eso es sentencia, eso es proceso judicial, ¿sí? Eso sí es proceso judicial para establecer la custodia. ¿Y Así requiere como alguna cuando los padres pelean por la custodia, es el mismo proceso, es ese proceso, pero ya no son los padres peleando por la custodia, sino los tíos, por decirlo así. Ah, correcto. ¿Y requiere anotación en el registro civil o algo en notaría o no, o, profe? Depende, si eso va con la patria potestad, sí, porque la persona tiene un nuevo representante legal. Acordate que los menores de edad, sus representantes legales son los padres. Como ya ambos fallecieron, entonces hay que establecer un nuevo representante legal. Eso hay que anotarlo en el registro civil, en la parte de abajo donde están las anotaciones, para que se sepa quién es el representante legal. Entonces, si el niño va a demandar o ser demandado o va a firmar un contrato o va a vender un bien o adquirirlo, lo tiene que hacer por medio del representante legal. ¿Y cómo se demuestra? Con la anotación que queda en el registro civil. ¿Ya? La custodia no es necesario anotarla, pero la patria potestad en cuanto a saber quién es el representante legal, sí es necesario que quede anotado en el registro civil. En la parte de abajo que dice espacio para notas. Sí, señor, gracias. Entonces ahí diría sentencia, el representante legal es fulano de tal, cédula tal. Listo. Incluso cuando las personas entran al sistema este de adopción, eh, se nombra como representante legal y titular de la patria potestad o al defensor de familia, bienestar familiar y específicamente un defensor de familia. Listo. Muy bien, ¿alguna otra duda o continuamos? Continúe. Listo, muy bien. Entonces, sigamos acá. Véanlo, estábamos justo hablando de ese. Custodia del hijo menor. El proceso de custodia se hace para establecer quién será el padre custodio o el custodio, en caso de que no sean los padres, del hijo. Es decir, con quién va a vivir y quién se va a encargar de los cuidados personales de esa persona. ¿Listo? La clave de ese proceso es el bienestar del menor de edad. Es decir, lo que busca el juez es quién puede brindar un mayor bienestar a esa persona. Quien le ofrezca mayor bienestar debe ser el custodio de ese pelado. ¿Listo? Pero bienestar no se asocia con dinero. Porque la gente piensa que quién es el que tiene más plata, entonces a ese se lo dan. No. Cuando hablamos de bienestar, nos referimos a varias cosas. Por ejemplo, quién tiene más tiempo disponible para la persona, dónde viven, cuál es el ambiente más sano entre los dos, ¿sí? Ese tipo de cosas, porque, por ejemplo, puede ser una ama de casa que vive en un barrio, un estrato 2, 3, versus un empresario que vive en estrato 8, ¿sí? Pero resulta que es que el empresario no tiene tiempo, trabaja 16 horas al día. En cambio, la ama de casa le puede dedicar todo el tiempo. ¿Sí? Ese tipo de cosas se tienen en consideración. Desde Chile y Argentina, desde hace unos pocos años, empezó a llegar una modalidad que es la custodia compartida, donde ambos padres pueden ejercer esos cuidados personales y pueden compartir con el hijo de manera permanente, pero
generando, digamos, pues unos espacios equivalentes entre los dos. De mutuo acuerdo, los padres pueden establecer una custodia compartida y generalmente se acepta siempre que se verifique por parte del defensor de familia, obvio, que no se van a vulnerar los derechos del menor de edad. ¿Cómo se hace esa verificación? Pues revisando que la persona no vaya a sufrir pues por ese acuerdo al que llegaron los padres. Yo he tenido casos, por ejemplo, donde los niños viven 15 días con el papá y 15 días con la mamá. Pero ese caso en específico, el papá vivía en este edificio y al frente vivía la mamá. Entonces los niños pues vivían acá y acá, ¿cierto? Incluso donde vivía la mamá no había piscina y donde vivía el papá sí. Entonces los niños, incluso antes de llegar a ese acuerdo, pasaban cada rato donde el papá para bañarse en la piscina, por ejemplo. Y algo que fue muy particular de ese acuerdo es que los padres, ya no dentro del acuerdo, sino de motu propio, decidieron que ellos tenían una muchacha del servicio, una muchacha que les ayudaba con las labores del hogar, pero la muchacha se mueve con los niños. Eso me pareció muy novedoso. Es decir, la muchacha básicamente trabaja como para los niños, para lavar la ropa de ellos, cocinarles y hacerles las cosas a ellos. Entonces la muchacha, cuando los niños están con la mamá, trabaja donde la mamá, y cuando están con el papá, trabaja con el papá, que me pareció muy novedoso ese asunto, muy extraño. Y eso me quedé yo como, vea, ¿sí? Otro que conocí que no lo llevé yo, pero que lo llevó un colega mío, fue uno más extremo todavía, más raro, en el cual los padres lo que hicieron fue que compraron un apartamento para los niños y los niños viven ahí, en ese apartamento. Y son los padres quienes se rotan. Entonces los padres van 15 días al apartamento de los niños, luego se vuelve para su casa, y luego va la mamá, y luego va el papá, y luego va la mamá. Entonces, ¿quién cambia? Son los padres. Entonces, eso implica que hay 3 apartamentos, el apartamento del papá, el apartamento de la mamá y el apartamento de los niños, que me pareció pues todavía más extremo esa circunstancia porque uno está acostumbrado a que sean los niños quienes se trasladen. Incluso me parece mejor, pero pues, ¿cierto? Pero en este son los adultos los quienes están cambiando. Entonces me pareció muy novedoso el asunto. Y un tercer y último ejemplo que les tengo fue 2 padres, este me lo consultaron hace poco, que ellos decidieron de la siguiente forma. La señora vive aquí en Medellín y el señor vive en Andes. Y el niño está 15 días con la mamá acá en Medellín y tiene su guardería y sus cosas acá en Medellín, y está 15 días con el papá y allá también tiene su guardería y tiene sus cosas. Entonces el niño tiene dos guarderías, 2 cuadernos, 2 cosas. Ese me parece mucho más difícil y más complejo porque ese sí genera una inestabilidad más profunda. En los otros 2, los niños tienen un solo colegio, van a una sola parte y demás, ¿cierto? Porque en el caso de que viven aquí y aquí, pues es más, el papá siempre es el que los transporta, estén donde él o estén donde la mamá, él siempre los recoge en la mañana, los lleva al colegio, los baja, los lleva a las citas médicas y demás. Entonces, en esos casos, pues no se afecta tanto la estabilidad. Pero yo siempre le digo a los clientes lo siguiente. Colombia es un país muy conservador, hiperconservador, diría yo. Y los jueces son muy reacios, al menos los jueces más veteranos, con este tipo de figuras por lo que les digo de que se mira lo de la estabilidad. Pero está demostrado que la estabilidad no es lo único que se puede mirar porque hay beneficios y perjuicios al respecto. Es decir, no es lo mismo la persona que solamente puede compartir con los 2 padres de maneras disímiles, es decir, con un padre vive y con el otro comparte unos intervalos de tiempo más reducidos, a quien tiene un papel entre comillas activo de los 2 porque comparte tiempos equivalentes. Hay beneficios y perjuicios al respecto. Pero generalmente son más los beneficios de tener las 2 figuras de manera activa en tiempos equivalentes. Entonces, en Colombia, si usted va a demandar
se transforma en algo muy complejo porque el régimen de custodia tradicional es que los hijos viven con la madre y con el padre comparten un fin de semana cada 15 días. Esa es la custodia tradicional. Y generalmente esa es la que se falla en los juzgados. Esa es la que se define por parte de los jueces en los juzgados. Que los hijos viven con la madre y que el padre los visita cada 15 días. Esto tiene más sentido desde el componente histórico, sociocultural que había en Colombia, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, donde el padre era el proveedor, el que se encargaba de salir a trabajar, y teníamos la figura materna como una figura de ama de casa encargada de la crianza únicamente. Pero ese modelo obviamente está en un desuso impresionante, porque esos roles de la madre que se encarga del hogar y de la crianza de los hijos y el padre que se encarga de trabajar y proveer, pues hoy en día no se representa realmente en la sociedad actual, porque hoy tenemos que los roles del papá y mamá son ya muy borrosos, donde los dos padres trabajan, los dos padres actúan activamente dentro de la crianza de los hijos, donde los dos padres son los que se pueden encargar indistintamente de las labores del hogar, independientemente de si es el papá o la mamá. Entonces, eso hoy en día resulta es más problemático de lo que realmente es. Pero, sin embargo, a los clientes yo siempre les digo que lo tradicional, lo normal en Colombia es que los hijos vivan con la madre y el padre los visite. Que intentar una fórmula diferente, por ejemplo, que los niños vivan con el padre y que sea la madre que los visite, es muy difícil. Y si se va a buscar una custodia compartida judicial, es todavía más difícil. Es muy complejo. Realmente, ahí tenemos un problema con los jueces, porque la custodia no debería establecerse según el sexo del padre. A ver, ¿quién es la mamá? Ah, entonces usted. No. A menos de que estemos hablando del niño de brazos que necesita alimento materno. Pero pasada esa etapa, o sea, después de los 2 años, según la OMS, que los niños, porque como la OMS recomienda la lactancia materna hasta los 2 años, es una recomendación. Entonces uno podría decir, bueno, a partir de los 2 años, pues para que no nos pongamos tan estrictos. A partir de ahí, los roles, y hay estudios científicos al respecto, de padre y madre son difusos, es decir, el papá y la mamá pueden hacer las mismas cosas y es un papel igual de importante entre ambos. Entonces, si ya está establecido que no hay diferencia entre padre y madre a partir de los 2 años más o menos, ¿por qué se establece la custodia dependiendo del sexo de los progenitores? Eso no es correcto. La forma correcta, que es lo que trae el Código de Infancia y Adolescencia, es revisar el bienestar que puede proveer o uno o el otro, donde deberían aprovecharse de esos equipos interdisciplinares a los que tienen acceso y establecer, por ejemplo, cuál de los dos padres tiene mayor tiempo libre, cuál de los dos padres puede dedicar mayor cantidad de su tiempo a la crianza, quién vive en un ambiente más propicio, quién tiene mejores relaciones con sus familiares o amigos y demás, que puedan constituir un núcleo de personas que rodeen al menor más adecuado, ¿sí? Entonces, se debería hacer es un estudio basándose única y exclusivamente en cuál de los dos va a proveer un mayor bienestar al hijo. Bienestar integral, así es como se debería hacer. Pero, como les digo, en Colombia se basa casi que exclusivamente en el sexo. O sea, es muy raro encontrar que se haga lo que le estoy diciendo, esa clase de análisis, excepto en los procesos de restablecimiento de derechos, donde por ley toca hacerlo. Entonces, se vuelve
muy difícil. Pero una vez establecida la custodia, definido quién es el padre que mayor bienestar puede dar, es entonces necesario regular las visitas para el otro, a menos que usted vaya a fijar una custodia compartida, porque en ese caso, pues usted lo que fija es la custodia la tiene este en estos periodos y la custodia la tiene este en estos periodos. Entonces no es necesario hacer regulación de visitas porque ambos tienen un espacio para compartir con el hijo, ¿sí? Pero lo que le digo, eso hoy en día básicamente es porque los padres de mutuo acuerdo llegan, porque en juzgado es brutalmente difícil que se llegue a eso. Vámonos a lo tradicional, a lo normal, ¿cierto? Entre comillas, muy grandes. Fijada entonces la custodia en uno de los dos padres, que es la persona con la que va a vivir el menor, con la que va a compartir la mayor cantidad de tiempo, es necesario que para el otro, para el no custodio, se establezca las visitas, cuando esa persona va a poder visitar al niño, no solo como derecho del padre, sino principalmente como derecho del niño, porque el niño tiene derecho a tener una familia y no ser separado de ella, entonces debe tener contacto con ambos progenitores. Y además, también se debe fijar la cuota alimentaria para que el no custodio aporte para el sostenimiento del hogar que está dando el custodio, ¿sí? Entonces, debe aportar un dinero para el mantenimiento en general, educación, vivienda, salud, alimentación, etc. ¿Listo? Entonces, la custodia se basa en eso, es un proceso en el cual usted demuestra por qué puede un padre u otro ejercer un mayor bienestar y entonces se establece la custodia con base en eso. Pero lo que les digo, realmente o en la mayoría de los casos o la forma tradicional es la madre vive con los niños. Eso se ha ido cambiando muy de a poquitos, todavía es muy difícil que eso, salir de ese esquema, es complejo romperlo, pero sí hay casos, sí es más común que eso ocurra que hace unos 10 años o 20 años o 30 años, donde era casi que inviable pues que se diera de otra forma. Si los padres lo acuerdan, sí es mucho más abierto el asunto, si hay mutuo acuerdo entre los padres. Lo que les digo, esas custodias compartidas. Si no, muy difícil. ¿Quién tiene alguna duda frente a la custodia? Si no, paso a hablar de visitas, que hay que hacer unos pequeños puntos al respecto de las visitas nomás. Profe, yo, dos preguntas. La primera, frente a quién se demanda. Primero, pues se supone que cuando es que hay conflicto entre cónyuges o compañeros, pues quien persigue la custodia demandará al otro, ¿cierto? Pero cuando es como el ejemplo que dijo la compañera, que ambos fallecen, entonces, ¿a quién se demanda ahí para perseguir, o sea, para buscar esa custodia? Y segundo, eh, ¿quiénes demandan? O sea, ¿quiénes están legitimados para demandar? Y, o sea, ahí también el defensor de familia tiene esa atribución, profe, si ve pues el derecho vulnerado. A ver, empecemos por lo primero. Se demanda en casos de custodia en el domicilio del menor de edad, sin importar dónde sea. Es decir, dentro de los factores que determinan la competencia, el factor territorial, que es el que nos dicen dónde, establece la competencia basándose en fueros. El primer fuero es el fuero personal, el que implica que se debe demandar en el domicilio del demandado, ¿sí? Esa es la regla, digamos, general. Demandar en el domicilio del demandado. Entonces, quien va a demandar le toca ir a demandar en la casa del otro. Pero esa regla general del fuero personal, del factor territorial, tiene una excepción o unas excepciones. Una de las excepciones es cuando se demanda sobre derechos no patrimoniales de menores de edad, como el caso de la custodia, que es un derecho no patrimonial. En esos casos se debe demandar en el domicilio del menor de edad. Entonces, el padre que quiere solicitar la custodia debe demandar en el domicilio del hijo.
no en el domicilio del otro, sino del hijo. Pero a la hora de la verdad es lo mismo, porque es decir, si la mamá vive con el pelado y yo tengo que demandar el domicilio del pelado, pues igual estoy demandando el domicilio de la persona, ¿cierto? Del demandado, ¿cierto? En el caso de que los dos padres fallecen y que los otros familiares pelean por la custodia, se demanda en el domicilio del menor de edad. ¿Listo? Y si es custodia compartida, pues se puede demandar en cualquiera de las dos partes, porque el menor está domiciliado en dos partes, ¿cierto? Muy bien. Y frente a lo otro, ¿quién está legitimado en la causa para demandar? Los padres, obvio, ¿sí? Pero entonces el defensor de familia puede, sí puede, y realmente podría hacerlo cualquier persona, debido al interés superior del niño y a el principio de autorresponsabilidad o corresponsabilidad, perdón, que nos trae el Código de Infancia y Adolescencia, donde nos dicen que son responsables de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la familia, el Estado y la sociedad colombiana. En ese orden de ideas, cualquier persona que vea que los derechos del menor de edad están siendo vulnerados o en peligro de vulneración puede solicitar la intervención para resolverlo. Interpretando esto, si el defensor de familia se percata que hay una circunstancia con la custodia, él puede de oficio iniciar un proceso para regular la custodia de una manera diferente en la cual no se vulneren los derechos de los menores de edad, ¿sí? Por ese principio de autorresponsabilidad. Y eso implicaría que lo pueda hacer cualquier persona. Ahora bien, en la vida real lo hacen los padres o lo harán los familiares en caso de que no haya padres. Es casi imposible, pero sí hay casos en los cuales un familiar diferente a los padres demande a los padres por la custodia y la obtenga. Sí se puede dar cuando, por ejemplo, los padres no son aptos para tener el hijo, ¿ya? Por ejemplo, alguna circunstancia psicológica o psiquiátrica o física que impida que los padres puedan tener el hijo, pero ambos, ¿cierto? O habiendo solo un padre, pues. Entonces, algún familiar puede solicitar esa custodia para que se la den a él, ya que esa persona no es apta para tener la custodia. Pero es muy, muy, muy difícil que eso ocurra, ¿sí? Que se entregue la custodia a personas diferentes a los padres, a los abuelos, a los tíos, en fin. Es muy difícil que eso ocurra. Puede pasar, lo que le digo, en casos de circunstancias médicas, psiquiátricas, psicológicas, de abuso de sustancias o circunstancias así. Puede darse, pero es muy difícil. Muy, muy, muy difícil. ¿Listo? Entonces, sí, también podría demandar otra persona diferente. Y la idea de la custodia es que quede pues en la familia y que sea quien pueda brindar mayor bienestar. ¿Respondía a la duda o no? Sí, señor, y un complemento, profe. ¿Y si ambos padres fallecieron, a quién demanda uno? Ahí sería como un proceso, no de jurisdicción voluntaria como tal, porque eso generalmente tiene conflicto, pero no habría demandado en el sentido estricto, porque usted no está demandando a otra persona peleando por la custodia. Entonces, en ese orden de ideas parece más un proceso de jurisdicción voluntaria. Si hay dos personas que están peleando por la custodia, pues usted demandaría al otro con el que está demandando. Pero la cosa es que generalmente lo que ocurre es que solicito yo la custodia, señor juez, por favor me da la custodia. Sería un proceso de jurisdicción voluntaria en ese caso, donde solo uno sea el que levanta la mano. Pero si hay otro que dice, no, a ese no se la dé, démela a mí, entonces ahí lo volvemos un proceso declarativo y sería demandado el otro. Pero es difícil porque esa circunstancia, además de que es poco común, se presenta de forma diferente. O sea, generalmente varias personas reclaman
pero no es una reclamación directa en contra del otro, ¿cierto? Pero sí hay una adversariedad ahí. Entonces, es un proceso extraño. La verdad es que es extraño. Pero sería el otro, pues, al que esté en contra de la custodia. Sí, señor, sí. Claro, profe, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Entonces hablemos del siguiente, que es la regulación de visitas. Regulación de visitas al padre o madre que carece de la custodia, ¿sí? Porque ya dijimos que una vez que se ha establecido la custodia, hay que establecer la regulación de visitas para el no custodio. Muy bien, entonces, frente al régimen de visitas, hay que establecer que en ese orden tradicional que les había comentado, hace que los niños vivan con un padre y que frente al otro se establecen las visitas y generalmente es que comparten un fin de semana cada 15 días, es decir, un fin de semana sí, un fin de semana no. ¿Por qué no todos los fines de semana y uno sí, uno no? Para que el padre custodio también pueda disfrutar de un fin de semana y no simplemente en semana donde los niños están generalmente estudiando, entonces pueda disfrutar un fin de semana de esparcimiento con los hijos y luego el otro también. Pero la regulación de visitas debe ser mucho más compleja que solo eso, porque se generan muchísimos conflictos ya que se dejan por fuera algunas circunstancias, como por ejemplo las vacaciones. Entonces, las vacaciones escolares de los niños se deben regular de una manera también para que los padres y los hijos puedan compartir de manera, digamos, equivalente. Entonces, en vacaciones se pueden establecer, por ejemplo, que las vacaciones de mitad de año las pase con un padre, digamos con la mamá, y las vacaciones de final de año con el papá. Y que al año siguiente se invierta el orden, mitad de año con el papá y fin de año con la mamá. Esto ya que esos dos periodos son generalmente disímiles, no es el mismo tiempo. ¿Ok? O también se puede hacer mitad de las vacaciones con uno y mitad con el otro. Entonces, por decir algo, la primera mitad de las vacaciones de junio con el papá, la segunda mitad con la mamá. Y al año siguiente se invierte el orden. La primera mitad con la mamá y la segunda mitad con el papá. Y así los dos padres pueden compartir el periodo de mitad de año y periodo de fin de año. Pero además de eso, es muy importante que en la regulación de visitas también se tengan en cuenta los periodos de Semana Santa y la semana de receso de octubre que tienen los colegios, porque son periodos vacacionales en los cuales también los padres tienen derecho a compartir con sus hijos en sobre todo actividades de esparcimiento, que quieren ir a una finca, que quieren ir a un viaje, etcétera, ¿sí? Entonces es muy importante que también se tenga en cuenta, además de las vacaciones de fin de año y mitad de año, esos periodos de Semana Santa y de semana de receso. Pero también es muy importante que se tenga en cuenta fechas especiales. Entonces, por ejemplo, el cumpleaños del padre, el cumpleaños de la madre, el día del padre, el día de la madre, el día del niño, ¿ya? El cumpleaños del niño. Y con el cumpleaños del niño tenemos una circunstancia, porque se puede pactar de varias formas. La mitad del día con uno y la mitad del día con el otro, o un año el niño pasa con el papá y el otro año pasa con la mamá y así se van intercalando, ¿sí? O el día del cumpleaños pasa con uno y al día siguiente o el día anterior con el otro y el año siguiente se invierte. Si el día del cumpleaños lo pasó con la mamá, pues entonces el otro año es con el papá y el que comparte el día anterior o posterior es el otro. ¿Listo? En la medida en la que se haga una buena regulación de visitas y que usted tenga contemplados todos esos días, lo cual resulta como muy minucioso, pero eso va en pro de evitar conflictos entre las partes, sobre todo cuando se dan los casos de que entre los padres hay poca, mala o nula comunicación, porque en muchos eventos, después de un divorcio traumático, los padres quedan con una nula o poca o muy mala comunicación. Entonces,
Hacer que no quede eso regulado de manera específica es propiciar conflictos futuros. Si hay una buena relación y una buena comunicación, pues los padres pueden estarse hablando y pueden estar llegando a acuerdos sobre ese tipo de circunstancias, sobre cómo se van a repartir esas fechas o esos días especiales o vacacionales, ¿sí? Pero es muy importante que las visitas no sean solamente vive semana con la mamá y los fines de semana cada 15 días comparte con el papá, porque eso sí que genera muchísimos problemas, ¿sí? Lo que les digo, entonces, una buena regulación de visitas debería contener cómo es el día a día, con quién vive, con quién lo recoge, ¿sí? Pero además, en estos eventos en que los padres tienen mala o poca o nula comunicación, es muy importante establecer unas reglas bien específicas, porque nosotros decimos, vive en semana con la mamá y el padre lo recoge el fin de semana. ¿Cuándo empieza el fin de semana? ¿El viernes en la tarde o el sábado en la mañana? ¿Sí? ¿Cuándo lo recoge entonces? ¿Lo recoge desde el viernes o lo recoge del sábado? ¿Listo? ¿Y a qué horas es importante? Lo recoge en la mañana, pero es que la mañana es desde la 1 de la mañana hasta las 12 del día, ¿sí? Obviamente nadie va a recoger el niño a las 2 de la mañana, pero sí a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, ¿sí? ¿A qué horas en la mañana? Porque las personas tienen que organizar su tiempo. Entonces es muy importante que eso quede claro, sobre todo, como les digo, si no hay una comunicación entre los padres. Es muy importante y usted evita de esa forma que ocurran malos entendidos. Y entonces usted simplemente dice los fines de semana, ok, ¿cuándo termina el fin de semana? El domingo, ¿a qué horas? A las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, ¿ya? Y Jefe, si hay festivo, también hay que tener en cuenta eso. Si el lunes es festivo, entonces, ¿qué? Se extiende hasta allá. Ay, ¿qué pasa si el festivo es entre semana? Entonces, son cositas que parecen pendejadas, ya te doy la palabra, pero que realmente por las implicaciones que eso puede tener, si no se es claro, sobre todo si no hay buena comunicación, es muy importante tener, porque es que la cantidad de conflictos feos que se generan por eso son impresionantes, que no lo recogió el día que es, que mire la hora, que no es desde el viernes, que es desde el sábado, y se generan unos conflictos muy jodidos por esa poca claridad. Entonces, es mejor en ese caso de las visitas pecar por exceso que por defecto. Es mejor que todo quede muy regulado y que ya las partes puedan ejercer dentro de su comunicación, que puedan distribuirlo de una manera diferente, a que no se haga bien específico y que eso después genere hartos problemas, que incluso hasta violencia intrafamiliar me ha tocado ver que llegan esos casos. Dígame. profe, dos cositas. La primera es, usted recomendaría, pues como dice, que de pronto establecer hora particular, pero también es posible como establecer como una franja, porque pasó pues que en un caso en el que no llegó a las 6 en punto, sino que llegó a las 6:05, 6:10 y ya no le entregó al niño porque no llegó a la hora que es. Sí. Entonces, como que Sí, pasa. no, Mariana, incluso yo no recomiendo poner una hora en específico, sino una franja, ¿sí? Porque nosotros sabemos, primero, la movilidad. Segundo, nosotros los latinoamericanos somos brutalmente impuntuales, ¿sí? Entonces, uno, sabiéndose uno mismo, ¿sí? Entonces, lo mejor es poner una franja, por ahí de 2 horas, de 6 a 8, ¿sí? O de 1 hora, de 6 a 7. Pero es lo ideal para evitar eso, porque entonces llegó a las 6:05, a las 6:30, a las 6:20, entonces genera problemas. Pero es mejor establecerlo. Si hay una muy buena comunicación entre los padres, se puede dejar sin establecer la franja. Yo no lo recomendaría en ningún caso, así hubiera muy buena comunicación, porque si hay muy buena comunicación, ellos pueden modificar eso como quieran y no hay problema.
pero si se daña, pues que al menos quede en el papel. Entonces sí, tenés toda la razón. Ahí me faltó decir eso. Es mejor poner una franja, ¿cierto? Una franja horaria. Y siempre teniendo en cuenta los derechos del menor de edad. Pues usted no lo va a llevar a las 11 de la noche, si tiene que madrugar al otro día. ¿Listo? Profe, y lo segundo es, frente, uno como recula, pues me ha quedado como la duda porque muchas veces, bueno, establecer esos pactos entre los padres cuando el hijo es pequeño, pues tiene 6, 7 años, pues es sencillo, ¿cierto? Pero cuando es una preadolescente o adolescente, póngale 15, 14, 16 años, entonces ahí, ¿cómo se hace si de pronto él dice, ay, no, yo no quiero ir con mi papá o ay, yo no quiero hacer tal cosa? Ahí es tener en cuenta como la voluntad del preadolescente, adolescente o del niño, o ahí qué se haría. Pues porque, o por ejemplo, cuando está ya pues al límite 16 17 años, pues ya son personas que ya incluso casi que cumplen la mayoría de edad. Ahí cómo sería esa regulación. Pues a ver, lo ideal sería que los padres puedan tener también, además de una comunicación entre ellos, una comunicación con el hijo y que se tenga en cuenta lo que la persona desea, ¿sí? Si no quiere estar ese fin de semana porque tiene una fiesta, porque, en fin, que se tenga en cuenta lo que dice el hijo. Eso es lo ideal. Pero, si nos vamos a lo jurídico nada más y tenemos en cuenta que los padres son no solo los representantes legales, sino los titulares de la patria potestad, y dentro de la patria potestad está la autoridad parental, los padres pueden obligar a que el pelado se vaya para allá, ¿sí? O se venga para acá, ¿cierto? En el momento en el que le toca a uno o al otro, porque ellos son quienes imponen ese tipo de condiciones. Por ejemplo, los padres son los que establecen el hogar, dónde va a vivir. No, pues que a mí no me gusta ese barrio, a mí no me gusta esa ciudad. De malas, ahí es donde vivimos. Y los padres tienen la autoridad para establecerlo. Lo mismo que establecen el colegio. Usted va a estudiar aquí, ¿cierto? A la gran mayoría de nosotros no nos preguntaron dónde queríamos estudiar, sino que ese es el colegio que nos tocó. Algunas veces ya más grandes, no me gusta el colegio, y lo cambian. Puede ser, ¿cierto? Pero la gran mayoría no, es el que le escogieron. Por la autoridad parental, que los padres tienen la autoridad para hacerlo. Entonces, realmente, los padres podrían obligarnos que te vas con el papá y hágale, y de malas como un berraco y llore y patalee y haga lo que le dé la gana. Porque eso tiene varias cosas. Lo primero, la autoridad que tienen, y lo segundo, la necesidad de compartir con el otro, que no es solo una necesidad del padre, sino también del hijo, de tener esa relación con el otro. ¿Listo? No es lo ideal, como te digo, es tener en cuenta al hijo, pero se transforma en algo muy difícil por esa circunstancia que se da entre ellos. Sobre todo el padre que no comparte sino cada 15 días. Entonces, por ejemplo, el pelado no quiere ir hoy, este fin de semana, porque tiene unos 15, porque hay en fin, por cualquier circunstancia. Entonces, listo, el pelado no va. Entonces, el siguiente fin de semana le tocaría a la mamá, pero como no compartió con el papá, pues lo más lógico es que se invirtiera ese orden, ¿cierto? Si el pelado no fue este fin de semana, por la circunstancia que sea, pues que el siguiente le toque. Pero entonces llega el padre, pelle y dice, no, es que es el mío y de malas. Ah, no quiso ir, eso es problema suyo. Entonces, si me entendés, empiezan a ocurrir una cantidad de cosas. Llevándose las cosas como debe ser, se tiene en cuenta, pues este fin de semana no, y entonces el otro ya sí, porque ya no hay esa circunstancia. Pero si nos vamos a lo netamente jurídico, los padres pueden obligar esa decisión. Así, por esas razones que los padres, por ejemplo, lo pueden castigar a uno y decirle no vas a salir. Y eso como no es una privación ilícita de la libertad, porque los padres tienen esa autoridad con los hijos hasta que sean mayores de edad. Ya siendo mayores de edad, pues ya la cosa cambia. Listo. Pero es eso. O sea, estos procesos son muy fáciles si hay buena comunicación y son inmundos cuando es una circunstancia en la que los padres no me pueden hablar. Por todo esto, porque tenemos que prever todas esas irregularidades y además qué ocurre con esos hijos que
ya tienen un criterio y que dicen, no, yo yo no quiero. Entonces se vuelve muy difícil y todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de fijar. Entonces una buena regulación de visitas también podría tener en cuenta eso. Es decir, que los fines de semana son intercalados entre los padres, pero que si por alguna circunstancia el hijo no puede o no quiere en un determinado momento que le toque al no custodio, pues que al fin de semana siguiente le vuelva a tocar a él y se vuelve a cambiar el orden. O sea que ese orden puede cambiar mucho durante el año dependiendo de esas circunstancias. Entonces, ese es el asunto. Mucha gente se preocupa mucho, eso es algo de experiencia personal, y quieren que uno lo ponga, y uno lo pone pues por darles gusto, y es que cuando esté con el otro padre, la persona pueda llamar y pueda tener comunicación con el hijo y pueda saber dónde está y qué está haciendo, ¿sí? Eso no es necesario porque eso se supone que debe pasar, es decir, que la persona puede saber dónde está su hijo, qué es lo que está haciendo, con quién está, qué actividades están haciendo, dónde está durmiendo, etc. Eso se supone que no es necesario porque pues, las personas lo deben hacer. Pero ante las circunstancias de que haya poca o nula comunicación entre ellos, pues es importante que eso quede claro y que se diga, hombre, esto sí o esto no, ¿cierto? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta y que muchas veces se lo piden a uno, entonces que no resulte extraño que a uno le pidan que diga que mientras que está en su periodo de visitas, puede tenerse una comunicación y la persona deberá indicar con quién está y dónde va a amanecer y demás. Frente a las visitas, también es importante decir que ha habido jurisprudencia al respecto de que otros familiares diferentes a los padres, sobre todo los abuelos, pueden también solicitar regulación de visitas. Y hay jurisprudencia al respecto, donde hay sentencias donde se han establecido también régimen de visitas frente a los abuelos. Otra vez, en el deber ser, si yo estoy ejerciendo las visitas, pues yo lo puedo llevar con mis padres y que compartan con sus abuelos también. Pero en casos donde esa relación entre los padres no es buena y tampoco con los abuelos, entonces también se ha solicitado esos regímenes de visitas para los abuelos. No es tan común, no hay establecidas unas reglas así como las que les digo yo que son los normales, pero sí ha habido casos donde se ha establecido visitas. No en la misma forma en la que se hace con los padres, pero sí para que el niño tenga contacto con los abuelos, porque todo esto está cimentado en el derecho a tener una familia y no ser separado de ella. Y que en la medida en la que hay ese compartir con esos familiares, pues el desarrollo de la persona es mejor, ¿cierto? Entonces, se los cuento pues más como a modo de anécdota que cualquier cosa. ¿Dudas? Muy bien. El siguiente punto es la salida o el permiso de salida del país de los hijos menores de edad con uno de los padres o con un tercero. Como los padres son los titulares de la patria potestad y los representantes legales, cuando el hijo va a salir del país, necesita permiso de los padres. Si los dos padres viajan con el hijo, no es necesario el permiso escrito porque ellos lo dan ahí, pues de viva voz en migración, ¿cierto? Pero cuando el hijo va a salir con uno solo de los padres, así estén casados, así vivan juntos, así todo, pero si va a salir con uno solo, o si va a salir con un tercero, va del colegio, una excursión, o con un tío, o con un abuelo, necesita permiso de salida del país escrito, autenticado en notaría de ambos padres, si no viaja con ellos, o de uno solo, si ese no viaja con él. ¿Listo?
Entonces, si hay mutuo acuerdo, pues la persona va a la notaría, da el permiso y se lo entrega al otro padre y él va y presenta ese permiso en Migración Colombia. ¿Listo? A la hora de salir en el aeropuerto. Pero en muchos casos ocurre que no hay acuerdo entre los padres, que el otro se opone a la salida del país por cualquier circunstancia. Se puede oponer por lo que le dé la gana, ¿cierto? Es una cuestión personal. Entonces, ¿qué puede hacer el otro que necesita salir del país porque van para un viaje, para unas vacaciones, para un curso, para lo que sea? Puede solicitar ante el juez un permiso de salida ante la oposición del otro, donde el padre que va a salir le pide al juez el permiso explicándole cuándo va a salir, por cuánto tiempo, la razón del viaje, con quién van a estar, qué van a hacer. ¿Listo? Y se le notifica al otro para que exponga las razones por las cuales él no da el permiso, y luego se hace la audiencia donde se discute el asunto y ya el juez decidirá en última instancia. Tengamos en cuenta que esos permisos de salida del país son de dos clases. El permiso transitorio, que es cuando van de vacaciones, que van a ir a Disney, por ejemplo. Entonces se le dice al juez cuándo es la salida, cuándo es el regreso, cuál es la aerolínea o el medio de transporte, dónde se van a hospedar, cuál es el motivo del viaje, etc. Y el otro es el permiso definitivo, cuando la persona, por ejemplo, se va a ir a vivir a otro país y necesita irse a vivir con una persona porque él es el custodio. En ese caso, hay que explicar por qué razón se va a ir a vivir a otro país, dónde va a vivir, cómo se van a garantizar los derechos de ese menor de edad en ese otro país, es decir, cómo se va a garantizar su derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, etcétera, y cómo se van a garantizar las visitas del padre que se queda acá. ¿Cómo se van a garantizar esas visitas? ¿Sí? Entonces, todo eso hay que exponérselo al juez para decir, no, es que las visitas se van a hacer de tal forma, el niño viaja, quién se va a hacer cargo de los tiquetes, el niño va a viajar solo, va a viajar recomendado, va a viajar con uno de los padres, quién va a pagar ese tiquete, en fin. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, frente a los permisos transitorios, es solicitarle al juez el permiso, pero hay que decirle cuándo se va, cuándo regresa, cuál es el medio de transporte, dónde se va a hospedar y el motivo del viaje. La persona que se opone puede decir por qué razones se opone, cuál es el fundamento de la oposición, y ya el juez, teniendo en cuenta las dos posturas, por qué se va a hacer el viaje y cómo se va a dar, y la oposición, el juez define si acepta o no acepta el permiso de salida del país. En el caso del permiso definitivo por cambio de residencia, es más complejo el asunto, por lo que les digo de que hay que mostrarle al juez por qué se va a hacer el cambio de residencia, cuál es la razón y cómo se van a garantizar los derechos del menor de edad en ese nuevo estado, cómo se van a garantizar los derechos frente al otro padre, por ejemplo, las visitas, y qué ocurre con los alimentos y demás. Todos esos circunstancias hay que tenerlos en cuenta. Yo tuve un caso de esos en específico el año pasado, a principios, cuando la madre custodia del menor me dice que necesita irse a vivir a México, porque la señora se casó con un mexicano, ellos viven allá en México, pues bueno, el señor vivía en México, entonces ella quiere radicarse allá, ya vivía aquí con los padres y el niño, la niña, y querían irse allá, y allá el señor tenía empresa, entonces la idea es que ella también llegara a trabajar en la empresa, les buscara un colegio, una casa propia muy buena, ¿sí? Se le paga la póliza de salud de allá, o sea, todo muy bien organizado, pero el señor no quería dar el permiso. En este caso, lo particular era que el señor no vivía en Medellín, sino que vivía en Arauca, en Meta, ¿dónde es que vivía? En Putumayo era donde vivía, en el Putumayo. Entonces el señor no era que pudiera ejercer las visitas un fin de semana sí, un fin de semana no, sino que las ejercía en los periodos vacacionales durante X tiempo, un mes, no recuerdo exacto el tiempo ya porque fue lo que les digo, hace un año. Entonces la cuestión era que el señor se estaba oponiendo por
joder nomás, porque realmente sus periodos de visitas no se veían afectados. Es decir, él veía a la niña en junio durante 20 días y luego en diciembre durante un mes. Pero eso es indistinto de si vivía en Medellín o si vivía en Bogotá o si vivía en México, ¿cierto? Pero el señor se oponía y que no, y que no, y que no, y que no. O sea, era ya una cuestión más como personal con la señora. Entonces se llegó al juicio, se dio la audiencia, se expresaron las razones por las cuales la señora se iba a cambiar de domicilio, se había casado, el señor le ofrece trabajo en su empresa para que trabaje en la empresa familiar, se mostraron cómo se garantizaban los derechos, el señor dice las cosas de su oposición y a la final el juez concedió la salida del país, en este caso permanente, para ese menor de edad, teniendo en cuenta pues las visitas y todo eso. Entonces, así es como se dan estos casos. El más común es el que le digo, quieren salir de vacaciones solamente de manera transitoria y el otro padre se opone. Y generalmente esa oposición tiene que ver con una postura personal, más por joder al otro padre que realmente una circunstancia válida como que ponga en riesgo al menor. O sea, la gran mayoría de los casos es más una rencilla entre los padres y que no da el permiso por joder, literalmente, que realmente una cosa válida. Entonces, en los casos que me ha tocado, en todos se ha concedido, no me ha tocado ninguno que no se conceda. Tampoco es que me han tocado millones de casos, pues son muy pocos, 3, 4 casos si acaso. Pero se ha concedido porque lo que se ve es que no hay una razón realmente importante para oponerse a las visitas, al viaje, ¿sí? Entonces el juez lo que hace es valorar cómo se garantizan los derechos del menor de edad, incluyendo el derecho de visitas, cómo se garantiza el contacto, por ejemplo, con el padre que se queda en el país, y en la medida en la que todo esté correcto, se permite. Entonces, el juez da una sentencia donde se da el permiso de salida del país, con copia auténtica de esa sentencia, se dirige al aeropuerto y en Migración Colombia se presenta la sentencia para que efectivamente pueda viajar. Si la persona no presenta la sentencia o el permiso autenticado, no puede salir del país con el menor de edad. Listo. Ni siquiera con los menores de edad que tienen otro pasaporte, porque algunas veces, un caso que me pasó hace unos años, fue que una señora se fue a vivir a los Estados Unidos y estando allá conoció un tipo y tuvo un hijo con él. Pero el tipo nació el pelado y se desapareció de la faz de la tierra. No volvió a aparecer ni por las curvas, ¿cierto? Entonces el niño nace en Estados Unidos y le saca el pasaporte, pues, americano. El niño es americano al nacer allá. Pero la señora alguna vez le da por venir a Colombia, ya con el niño creo que eran como 7 años, venir a Colombia de paseo, para que el niño conozca, pues, Colombia y todo lo demás. Entonces el niño entra como americano, porque todavía no tiene la nacionalidad colombiana. Y a la señora se le ocurre la graciosa idea de registrarlo en Colombia. Primer error. Y segundo error, pone pues ahí en el registro civil, porque ya era casada al momento del nacimiento del pelado. Entonces queda el padre, el gringo ese, en el registro civil. Vienen de vacaciones y cuando van a salir, le presenta el pasaporte americano y le dice, no, un momentico, el niño entró con el pasaporte americano, pero ya estando aquí obtuvo la nacionalidad, entonces el niño no puede salir como americano, sino que tiene que salir como colombiano. Y como colombiano, usted está aquí y el padre a ver el permiso de salida del país del padre. ¿Cómo así? Es que yo ni siquiera sé dónde está. Ese man no lo vemos desde que el niño tenía un mes. Ese man, no, ni qué hacemos, está vivo o está muerto, no sabemos dónde está. Ah, lo siento, señora, usted no puede salir del país sin el permiso. Si no está el padre, entonces le toca pedirle un permiso judicial. Entonces, ¿qué? Ahí fue donde me llamaron a mí, necesito un permiso de salida, tan.
¿Cuál es el problema? Que ese proceso se demora más o menos 6 meses. Son lentos, procesos lentos. Y eso que son rápidos para lo que se pudieran demorar. ¿Qué le tocó a la señora? Quedarse acá, conseguirle colegio al pelado y que estudiara todo el año y al final de año volverse a ir. Entonces, lo que fueron unas vacaciones de un mes se convirtieron en unas vacaciones de un año y eso le generó una cantidad de problemas con el trabajo y con... No, pues es que imagínense, por esa circunstancia. A ella incluso le tocó dejar al pelado acá con la mamá, irse para allá, estar viniendo cada cierto tiempo porque iba a perder su trabajo y sus cosas. Por esa circunstancia del permiso de salida del país y que se dio en conjunción con la circunstancia del registro, pues. Entonces, es un proceso que no es tan común, pero digamos que sí se dan, pero que generalmente tienen un componente ahí de que el otro no lo quiere dar, es más por poder. Entonces, realmente, siempre y cuando se argumente bien por qué se va a salir del país, cómo se garantizan los derechos del menor de edad y eso, pues no habría lugar a una negación así de primerazo. Tendrían que haber unas razones muy fuertes para que se niegue. ¿Listo? ¿Alguna duda frente a eso? Ok, entonces continuamos y vamos para el último. Profe, hola. Dígame. Tengo una duda frente a ese proceso de, no sé si llamarlo repatriación o qué, en caso de que la madre se vaya con el hijo por un permiso definitivo y estando en el otro país ya no quiera regresar. E incluso pues no permita que el menor regrese. En ese caso, ¿qué se puede hacer? Bueno, en ese caso se llama proceso de restitución internacional. Espérate, yo lo busco. Restitución internacional de niños, niñas y adolescentes. Ese es el nombre, digamos, correcto. Dame un segundito, yo busco cuál es la norma que regula ese tema. Espérame un segundito. Mira, aquí estoy en la página del ICBF. Este es un proceso administrativo. Entonces, la restitución internacional y regulación de visitas internacional. Listo. Aquí se hace un formulario para iniciar ese proceso y entonces dice, ¿de qué se trata? Es la solicitud de retorno al país de residencia habitual de un niño, niña o adolescente, o la regulación internacional de visitas para que a través de la autoridad central y las autoridades judiciales del país donde el menor de edad se encuentra, se resuelva si debe retornar al país que lo requiere cuando no hay retorno voluntario a su lugar de residencia habitual. Dirigido a niños, niñas y adolescentes menores de 16 años, retenidos o sustraídos ilícitamente, menores de 16 porque a partir de ahí ellos pueden decidir. Niños, niñas o adolescentes respecto a quienes se requiera garantizar el derecho internacional de visitas o padres o madres cuyo derecho de visitas, custodia o guarda le han sido vulnerados con la sustracción o retención ilícita del menor. ¿Quién puede presentarlo? El padre, madre o entidad o la persona que tiene la custodia o guarda del niño a quien se le está vulnerando. ¿A dónde debe dirigirse? Cuando el menor de edad se encuentra en un país extranjero y la persona que lo requiere está en Colombia, la solicitud debe dirigirse a la Subdirección de Adopciones y Restablecimiento Internacional de Derechos de Bienestar Familiar. Sí, o sea, usted se dirige a Bienestar Familiar. Cuando el menor de edad se encuentra en Colombia y el solicitante está en un país extranjero, la solicitud deberá hacerse ante la autoridad central del país donde se encuentra el solicitante. El bienestar familiar de ese país. ¿Listo? Cobertura en todo el territorio nacional y países extranjeros que hayan suscrito el Convenio de la Haya del 25 de octubre de 1980. ¿Sí? Ahí es donde está digamos, la regulación macro más importante de esto. Requisitos de ley. Entonces, tiene que estar el formulario que uno lo puede llenar desde aquí, este formulario. Y debe decir
Cumplir con todos y cada uno de los requisitos señalados en el formato, en ese que estamos viendo, información relativa a la identidad del solicitante, del niño y de la persona que ha sustraído o que ha retenido al niño ilegalmente, fecha de nacimiento, motivos en los que se basa para reclamar y toda la información disponible al respecto. Este proceso es un proceso administrativo que se hace ante Bienestar. Una vez usted propone esa restitución internacional, Bienestar de Colombia se comunica con la entidad o el bienestar del país de origen. Ese estado entonces pone en marcha su aparato y en caso de que se apruebe, entonces tendría que garantizar que ese niño regrese a Colombia, literalmente ir por el pelado y devolverlo. El caso internacional más famoso que ha habido en los últimos años fue el del balserito Elian González en el 2000. Eso ocurrió entre Estados Unidos y Cuba en una época en la que las relaciones eran básicamente nulas entre esos dos países. ¿Qué ocurrió? Elian González en ese momento era un niño como de 7 años o algo así. Y él y su madre, junto con otras personas, se lanzan al mar para llegar a los Estados Unidos, debido a que en Estados Unidos hay una ley que se llama la ley de pies secos. Y es que si los cubanos llegan por sus propios medios a Estados Unidos, les reconocen asilo político casi inmediato, entonces los dejan permanecer en Estados Unidos. ¿Listo? De la parte más al sur de Estados Unidos, que es Cayo Hueso, a Cuba hay 90 millas náuticas, lo cual es una distancia poderosa, pero no es tan grande. Se dice que en un día muy despejado, en una noche muy despejada, se alcanzan a ver desde Cayo Hueso las luces de Cuba. A mí, la verdad, pues yo he estado en Cayo Hueso y no se ve nada, pero pues ahí está. Entonces, miren, les muestro específicamente eso dónde fue. Entonces, acá vean. Desde esta puntica, que es Cayo Hueso, es el punto más al sur de los Estados Unidos, esta islita, desde acá, Cayo Hueso, hasta acá, la parte más al norte, que es como por acá, hay 90 millas náuticas. Eso es mucha distancia, pero realmente no es tanto. Entonces muchas personas se lanzan al mar en barcos, en unas balsitas pues muy precarias, para tratar de cruzar y llegar aquí y poder obtener ese asilo político y salir pues de esas condiciones que los aquejan y que hacen eso. El problema es que estamos hablando del mar, sí, abierto, y que las tormentas y demás hacen que hayan millones de naufragios, ¿cierto? Efectivamente, eso fue lo que pasó. La balsita en la que lanzaban naufragó y murieron todas las personas que iban a bordo, como unas 20 personas más o menos, menos el niño. El niño fue rescatado por la Guardia Costera de Estados Unidos y la mamá tenía familiares, unos hermanos, tíos del niño, en Miami. Entonces, rescatan al niño, se dan cuenta que tiene familiares allá y lo entregan a esos familiares que tienen en Miami. Pero inmediatamente desde Cuba, el papá propone una restitución internacional de niños. Porque la mamá, sin permiso, se lo llevó y ya falleció. Y él, al ser el padre, tiene derecho a ser el custodio y no que se lo dejen a los tíos, ¿sí? Esto genera una polémica gigantesca porque, primero, las relaciones entre los dos países y, segundo, todos los cubanos exiliados por fuera de Cuba decían que cómo lo iban a devolver a Cuba. Y los cubanos de Cuba, pues que cómo se lo iban a quitar, que Estados Unidos, que una cosa, que la otra. A la final se definió a favor del padre, que era el que tenía el derecho jurídicamente, era realmente el que tenía el derecho, y Estados Unidos dijo que tenían que devolver al niño. Se hizo una cadena humana de gente alrededor de la casa de los tíos del niño,
para no dejarlo sacar. Le tocó a Estados Unidos con las fuerzas especiales SWAT, los de las policías, que ve uno que entran a los bancos cuando tienen secuestrados, esos manes, hacer un operativo para entrar a la casa de los tíos, coger al pelado, llevárselo y entregárselo a Cuba al padre. Ese fue el caso más famoso por las circunstancias específicas. Es más, si usted busca aquí en Google Elian González, es con Z al final, Elian González, aquí está, este es el niño, vea, y esta imagen se hizo famosísima, esta imagen, esta, que pareciera como que este tipo los va a matar, este es uno de los tíos, esto es en Miami, este es un man de las fuerzas especiales, o sea, que uno no entiende, ¿por qué tienes un rifle en la mano si fuiste a coger el niño nomás? ¿Cierto? Pero esta imagen se hizo súper famosa pues miren la violencia del asunto. Aquí fue cuando entraron a coger el niño y devolverlo, pues es que miren el armamento y las cosas que tiene el pelado, ya aquí está grande, ¿cierto? Pero entonces, ese es un caso, el caso más famoso de restitución internacional. Si usted busca pues el nombre, pues ahí le cuentan, mire, le encuentran todas las cosas aquí y su posterior devolución a la custodia de su padre en el 2000, donde muestran pues todo lo que ocurrió, pues ahí en mil cosas porque fue súper famoso el tema. Entonces es una cosa que se hace como entre los bienestares familiares, ¿cierto? Entonces usted lo propone en bienestar familiar se encarga de contactar a través de la Cancillería al otro país, el otro país a su bienestar y se hacen estas cosas. Obviamente no así tan brutal como esto, pero el Estado sí tiene que garantizar, si ha firmado esa convención de La Haya, respetar eso y devolver los niños a su país de origen, si es el caso. Listo. ¿Entendido? Profe, sí, claro. Sí, Janet, vamos a hacer un receso. Entonces, vamos a hacer un receso y enseguida continuamos.